Este papel esconde la mejor receta de buñuelos del mundo. Y mi papá, que ya no está en él, la dejó escrita con su puño y letra. Yo nací en una panadería. O bueno, no literalmente, sino que cuando nací mis papás tenían panadería. Desde los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo ya trabajaba en panadería a sus 9 años desde que llegó de Boyacá. El queso costeño es el principal ingrediente de los buñuelos. Un queso blando bastante salado, que les da parte de su sabor característico. La fécula de maíz que les da consistencia junto con el almidón de yuca. Y otros ingredientes que de hecho compré en el mismo lugar donde mi papá lo hacía. ¿Cuánto con tu papá? Falleció. ¿Cuánto hace? 4 años. No, estaba joven. 64. Tengo 73 que el joven. Harto que nos saciamos con Miguel. ¿Tiene que ser? Lo tengo de la mamá. Ay, perro, lo conocí. Mucho gusto conocerlo. Con su puño y letra, miren. Entonces el puño y letra. Qué bien. Sí, buen recuerdo. Muy bien. Don Armando, una persona que mi papá admiraba muchísimo. El almidón de yuca siempre era el primer ingrediente. Este almidón trae pequeños grumos que mi papá disfrutaba triturar con esta técnica. Según él, esto evitaría que los buñuelos quedaran pecosos y lograr una textura uniforme. Al reducir estos grumos, añadía la fécula de maíz. Hay un orden para mezclar los ingredientes. Primero van los secos, los de menor humedad como estas harinas. Luego los más húmedos hasta llegar a los líquidos. Esto evita la formación de grumos. Si has visto esos buñuelos con chichones o que explotan, es por no respetar ese orden ya que sus ingredientes no quedan bien mezclados. Bueno, hay una excepción, que es el polvo de hornear. Se agrega después para evitar que se active por la fricción del amasado. En ese caso ya no crecerían bien los buñuelos o quedarían crudos por dentro. El primer amasado es con la punta de los dedos, trayendo como una pala hacia el centro toda la mezcla. En el centro del montículo de harina se abre con los dedos un cráter que recuerda a la laguna de Guatavita de la leyenda del Dorado. Se llena con un poco de leche y comienza el moje. Así le decía a mi papá en términos panaderos. Se trae hacia el centro la mezcla y empiezas a oprimir con esta parte de la mano, mojando un poco más y oprimiendo la masa. Hay que tener cuidado con no mojar mucho. A veces parece que faltara, pero a medida que se oprime, se va notando la humedad. Se trae la masa hacia uno y luego sobre esta parte se descarga el peso del cuerpo sobre la masa. Y aquí mi papá comenzaba a embarrar la masa. La recogía y volvía a dejar caer el peso del cuerpo. Y así por unos cuantos minutos repitiendo la operación, disfrutando el proceso. Hasta que llega el momento de hacer la primera prueba. A ver si la masa estaba homogénea. Mi papá me decía, haga una bolita y debe quedarse bien paradita. Sí, parece que ya está en su punto. Y así se retiraba el exceso de masa de las manos. Esto no se pierde, son los secretos del panadero. Iba a guardar reposo mientras el aceite se calienta. La medida del aceite se calcula según lo grande que vas a hacer las bolas, que queden sumergidas por completo cuando se arrojen. Y para saber si el aceite ya está bien caliente, no hagas esto. Basta con hacer una bolita muy pequeña y ver cómo reacciona en el aceite. Todavía estaba frío. En la segunda prueba ya se nota que está en su punto y en unos segundos sube. Ellos mismos se voltean cuando ya están morenitos por un lado. ¡Ah! Ahí está. Y aquí empiezo ya muy contento a hacer más y más y más y a freír. Ayudo con la cuchara a los que no se voltean. Deben quedar crocantes por fuera y suaves por dentro. Para mí están deliciosos, pero necesito un humano de prueba que me diga la verdad. Escuchen. Prueba. ¿Cómo está? Según su reacción yo puedo estar orgulloso. Mi papá estaría orgulloso.